soy Montserrat Fierro, estamos en La Fórmula Perfecta como todos los jueves a las 8 de la noche por Muz TV. Acuérdense, es WMWDTV por Instagram, Spotify, Facebook, YouTube, Dailymotion y Twitter. O sea, cada vez tenemos más redes, así es que no se lo pueden perder, ¿ok? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que la verdad es que me habían pedido mucho los que me conocen, porque los que no sepan, yo soy internacionalista, ahí como me ven. Entonces, hay algunos temas que luego no sabemos cómo interpretar en el contexto internacional, y hay uno en particular que todos deberíamos de estar informados, que es la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Ahorita vamos a hablar de eso. Y para eso les traje a un experto que además de verdad amo, porque además fue uno de los mejores maestros que he tenido en mi vida, que eso es decir mucho, que lo conocí en la maestría en la universidad, entonces, y aprendí muchísimo de él. Creo que es de las personas que más saben de estos temas, así es que no hay nadie mejor que Roberto Shoji Luna para que les hable de este tema. Entonces, Roberto, por favor, preséntate, platícanos un poco de tu background académico, qué haces, por qué eres internacionalista, etcétera. Esa larga historia. Hola, Monse, buenas noches y buenas noches a todos. Muchas gracias, primero que todo, por invitarme y compartir este tema que, como bien dices, todos deberíamos estar atentos y preocupados porque todos podemos contribuir. Y de eso se trata el programa y lo que les vengo a platicar. Yo soy internacionalista desde los 6 años, bueno, sí, de corazón, de hueso colorado, ya sé. Sí lo traigo en la genética, sí. Y por azares del destino me ha tocado como buen internacionalista estar en todos los sectores, en el privado, en el público. Trabajé en la Cancillería, trabajé en Grupo Modelo, trabajé en muchísimas empresas y hoy en día estoy como director general del Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas, que es un sector bien importante para el desarrollo. Y bueno, he estado trabajando en universidades como docente desde 2009 y la verdad es que un saludo a los estudiantes si se conectaron y nos andan viendo. Por ahí estaban preguntando, entonces un saludo para ustedes, los extraño. Que dar clases es por amor al arte, sí, ¿cierto? Sí. Ya sé. De hecho. Entonces, platícanos un poco, ¿por qué es importante conocer los temas internacionales? Porque luego estamos un poco despegados y ahora con todos los fake news, porque hay muchos fake news, correcto, ¿no? En las redes, ¿por qué es importante? Pues mira, es importante conocer lo que pasa en el mundo porque no somos una isla, todo nos afecta, lo veamos o no, de una u otra forma. Y un ejercicio muy fácil es ver la ropa, ver las etiquetas de lo que traemos puesto. Y te vas a dar cuenta que tenemos de todas partes, desde la ropa que se hace en Vietnam, hasta la pasta de dientes que fue fabricada en Estados Unidos. Es decir, todo el mundo está interconectado. Es más, nosotros mismos somos producto de ese intercambio entre culturas, ¿no? Mi ascendencia, tu ascendencia es extranjera y México como tal es producto de esta mezcla. Entonces lo traemos todos en las venas, en los genes, esta parte internacional. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, sobre todo en las últimas décadas, se ha dado un vuelco nuevamente al nacionalismo y entonces a veces pensamos que los mexicanos en nuestro caso somos únicos y que no tenemos nada que ver con el entorno internacional y todo nos afecta, ¿no? Desde el comercio, desde, el propio idioma que hablamos es producto de este intercambio internacional, hasta la moda, la música que escuchamos, la forma en que vestimos, cómo nos expresamos, tiene que ver con este intercambio internacional y por eso es importante conocerlo. Y entonces de pronto podemos pensar que algo que pasa al otro lado del mundo, por ejemplo China, no nos va a afectar y de pronto cuando nos vamos dando cuenta de que sí nos afecta, si no lo entendemos con tiempo, puede ser bien peligroso, ¿no? Claro. No es lo mismo que algo suceda en nuestro vecindario, por así decirlo, en Centroamérica o Estados Unidos, a que algo ocurra en China, porque tarde o temprano va a llegar, a lo mejor la velocidad es lo que no vemos. Sin embargo, hoy en día con la tecnología es casi instantáneo, ¿no? No sé si recuerden cuando fue el tsunami en Japón, yo recuerdo que lo estaba viendo en vivo, ¿no? Cuando antes, en algunos años, hubieran tardado semanas en llegar las noticias. Hoy en día es instantáneo. Entonces, eso también nos ha cambiado un poco la forma en que nos comportamos. El tema del famoso coronavirus, que ahora tiene otro nombre, pero eso el implica COVID-19, ¿verdad? Eso implica también medidas de emergencia en todo el mundo y bueno, México fue de los primeros países que reportó algunos casos, afortunadamente fueron falsos, pero todo eso implica que necesitamos
conocer lo que está pasando en todo el mundo y no solamente en Estados Unidos, Europa o Asia, también África, ¿no? Y en Oceanía, que muchas veces... Que a veces se nos olvida que existe por esta visión eurocentrista que tenemos, ¿no? Exacto, pero todo cuenta, ¿no? Y hay cosas que están pasando maravillosas en otras partes del mundo y nosotros no tenemos idea, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, o sea, tratando de hacer un pequeño resumen como de lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Este tema del coronavirus o del COVID-19, ¿cómo nos va a afectar a México particularmente? Bueno, escuchando a los expertos, sobre todo la OMS, principalmente en caso de México es estar preparados para cuando llegue un caso real, ¿no? Estas medidas que tiene la OMS, que tiene a través de la cooperación internacional, porque es muy importante recordar que todas las dependencias gubernamentales tienen su área de cooperación internacional. En el caso de salud es la Secretaría de Salud y es un equipo que está muy bien preparado para atender este tipo de emergencias. El tema es que ojalá que no sea muy rápido el índice de reproducción del virus y que llegue antes de lo previsto, pero seguramente ya lo dijo inclusive el secretario de salud que va a llegar tarde o temprano. Entonces aquí el tema es pues estar precavidos y sobre todo nosotros que ya lo vivimos con el A1 con el H1N1 Ajá. Bueno, que fue en el 2008, ¿no? 2009 me parece. Y ya sabemos lo que significa que nos cierren literalmente la ciudad, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, hay que tener las debidas precauciones, no alarmarnos, pero sí estar conscientes, como bien lo dicen las autoridades, que tarde o temprano puede llegar, ¿no? Sí, y estaba leyendo algunas noticias más relacionadas con la parte de comercio, ¿no? Por ejemplo, que Apple anunció que va a bajar sus ventas drásticamente este año, en parte porque pues gran parte de su mercado es China y otra porque allá producen muchos de los productos que tienen. Entonces, eso bajó sus acciones. Y de alguna manera repercute en el mercado, ¿no? Inclusive estaba escuchando datos de la Organización Mundial del Turismo que, bueno, China no están saliendo, bueno, no están entrando y no están saliendo. Correcto. Y eso implica también en la economía, ese es otro de los efectos de vivir en una economía globalizada, ¿no? Que tarde o temprano algún efecto nos va a pegar y la economía se va a parar, ¿no? Por este tema sanitario y entonces imagínate el sector turismo. China cada vez más enviaba turistas a nuestro país, entonces si no están saliendo le va a pegar justamente a todas las economías, incluyendo a la nuestra. Sí, como es un porcentaje importante de gente que ya no va a salir a gastar su dinero, en este caso en nuestro país, ¿no? Y estaba leyendo una noticia, a mí se me hizo muy aventurado el cálculo, pero era algo así como que se iba a reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto Global como en un 2%, precisamente por este efecto de que no producen y entonces no salen los productos de China y por el otro lado también no compran, que también es un gran comprador. O sea, Estados Unidos es el principal comprador mundial, pero luego sigue China, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Y además todos los componentes, hablando de este ejercicio que les mencionaba, de lo que estamos portando, muchos de los componentes y los insumos vienen de China. Entonces sí es importante considerar que la cadena productiva pues se va a ver afectada. Ahora, puede también ser una oportunidad para otros países como México en sustituir algunos insumos que se producen en China ahora que se produzcan en México. Podría ser una oportunidad, pero en términos globales sí va a haber un lento crecimiento, ¿no? Y bueno, si ya de por sí tenemos en México y en otras economías que no están creciendo, pues sí se ve un panorama un poco alarmante. Sin embargo, no es para pegar el grito en el cielo porque se están tomando medidas en otros campos que sí se prevé que no en este año, sino al siguiente ya empecemos a ver crecimiento en el país. Claro, y además yo lo platicaba con alguna amiga que decía, qué bueno que pasó en China, o sea, no porque les desee el mal, sino porque creo que es el único país que puede decir, se cierran las fronteras, se toman estas medidas y hay como un control real central, que puede ser bueno o malo, en este caso creo que es positivo, ¿no? Y que tienen la capacidad de construir un hospital en 10 días y que tienen como entre capacidad económica y política para gestionarlo de mejor manera, ¿no? No, inclusive en la parte del sistema político, ¿no? Por ahí también escuché a algunos analistas que prevén que si esto no se maneja de la forma correcta puede abrir democráticamente el país, entonces también podría ser un efecto positivo, relativamente positivo, en el caso del efecto coronavirus, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta, cómo nos llega a nuestro país.
¿no? Y cómo la economía pues se va un poco a ralentizar, pero sí es importante considerar que es una oportunidad también para nuestro país, justamente en la sustitución como productor de insumos, ¿no? Sí, sobre todo los insumos más primarios, ¿no? Así es, pero bueno. Es todo un tema. Y es que con este tema de los fake news, a mí me divierte mucho porque a mí me encanta leer noticias. Entonces, normalmente leo 2 o 3 fuentes y ves la desviación de una a otra, ¿no? Entre CNN y RT y, no sé, el Reforma y el Proceso, y entonces empiezan a hacer diferentes versiones, ¿no? Pero, ¿qué pasó con esto de que iba a ser la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que con Irán. Yo me reía mucho. Sí, no va a ser la Tercera Guerra Mundial. Que nosotros lo sabemos, ¿no? A cada rato nos dicen, ya estamos. De hecho, con China se preveía que por las islas en el mar de China Meridional se iban a enfrentar principalmente Estados Unidos y China. Y bueno, después pasamos al otro escenario que fue Irán, ¿no? Sí, digo, qué bueno que no escaló a mayores. La tensión no ha bajado porque ya Irán dijo que eso es importante, salir, ¿no? O sea, no se ha resuelto como tal al 100% claro. El conflicto, ¿no? Sí. Pero de ahí a que se escale a una tercera guerra mundial, habría que entender primero qué es una tercera guerra mundial, ¿no? Sí, correcto. Y que bueno, ya el concepto clásico pues ya ha sido superado, porque inclusive la guerra del Golfo, la guerra de los Balcanes, muchos de los conflictos han escalado, digamos, como si fuera una guerra mundial. Sin embargo, pues evidentemente no comparativamente con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Ese es un escenario, el de Irán y el Oriente Medio, y además llegó Israel, y si recuerdas también Trump, por ahí con Netanyahu pusieron en la mesa un plan que evidentemente no les gustó a los palestinos. Entonces sí, la región sigue convulsa. También muchos expertos dicen que este tipo de problemas no tienen solución, que se manejan, que más bien este tipo de problemas se tienen que controlar, que no se salgan, ¿no? Pero es interesante porque pues cada país se va alineando, ¿no?, hacia su aliado, y en el caso de el conflicto en el Oriente Medio, pues sería Estados Unidos con su aliado, que es Arabia Saudita, e Irán con ahora Siria y con el Líbano principalmente. Que bueno, Siria con el conflicto interno que tienen es difícil que sea un aliado del tamaño que es Arabia Saudita, pues, ¿no? Pero ¿esto también tendría alguna repercusión económica, o sea, en general? Pues en el caso que escalara un conflicto, el precio, ¿no? Bueno, igual a México también le puede convenir, porque si se cierra el estrecho de Hormuz, que es por donde pasan los cargueros, esto elevaría el costo de distribución, elevaría el costo del petróleo en el mundo, y a México le podría convenir, ¿no? Porque nos comprarían más a nosotros que lo que normalmente compran allá, ¿no? Correcto. Aunque no es el mismo tipo de petróleo en todos los casos, pero... podría ser un sustituto justo del petróleo que viene de Oriente Medio. Correcto. ¿Qué otra noticia internacional podría ser interesante? ¿Tal vez lo de Trump? Sí, bueno, a mí me está interesando muchísimo el tema de los demócratas, ¿no? El debate que fue ayer con Bernie Sanders, Warren y todos los demás. Fue la primera vez que estuvo Bloomberg, ¿no?, en el debate, y bueno, las estadísticas dicen que Warren fue la ganadora, pero en términos generales lo que estamos viendo es un desgaste nuevamente como hace 4 años. Con Hillary, ¿no? Con Hillary. Entonces, desafortunadamente también muchos analistas prevén que si esto continúa es una reelección segura para Trump, ¿no? Entonces sí es como complicado en el caso de los estadounidenses que no están de acuerdo con su forma de gobierno. Claro, porque además Trump ya salió ganador en este tema del impeachment, ¿no? Lo fortaleció. Entonces, al contrario, en vez de debilitarlo, ¿no?, lo fortaleció en este tema electoral. Entonces, se ve un panorama de reelección realmente, ¿no? Sí. Digo, no nos toca a nosotros porque no votamos en Estados Unidos y además es una democracia indirecta, pero sí es importante los efectos que tiene. La verdad es que para muchos estadounidenses consideran que sí es una persona que cumple su palabra de una u otra forma. Sin embargo, a la buena o a la mala, a la buena, ¿no?, o a la mala. Sin embargo, para sí, nosotros como internacionalistas, pues no es la mejor opción porque no se va de acuerdo al derecho, ¿no?, y sobre todo el derecho internacional. Entonces sí se ve como un retroceso, sobre todo en el multilateralismo, que además recordemos que también hay un fenómeno que se está dando, que tiene que ver con China y con Estados Unidos y con el Brexit, que es justamente los países que están saliéndose del sistema multilateral o haciéndose a un lado, ¿no?
como el caso del Reino Unido, este fenómeno se le llama Glexit, que es la salida de la globalización, y es justamente un poco aislarse de todo lo que está pasando en el mundo. Y Trump tiene ese perfil, ¿no? Entonces, el tema del multilateralismo, las organizaciones internacionales, pues no le conviene que se reelija nuevamente Trump. Porque además, pues realmente Estados Unidos es uno de los principales promotores y financiadores de gran parte de las instituciones internacionales. Entonces, si Estados Unidos deja de fondear a Naciones Unidas, no sé qué tan, o sea, de entrada sus oficinas centrales están en Estados Unidos, York, ¿no? Sí. Entonces, se vuelve un poco complejo el tema de ser juez y parte, ¿no? Sí, es correcto. Y bueno, algo mucho más grave es que no estaría sujeto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, cualquier violación en otro país, pues en automático estaría exento. Hoy en día no es parte del Estatuto de Roma y por esta razón no puede ser llevado ante el tribunal en La Haya, pero con un Trump, pues mucho menos estarían sumándose al Estatuto de Roma. Entonces sí es un retroceso para el multilateralismo. Correcto. Que fíjate que yo me acuerdo cuando estaba estudiando Relaciones Internacionales hace como 45 años. Poquito. Y una de las tendencias que yo me acuerdo haber estudiado es que el mundo iba hacia la globalización y entonces de la Unión Europea seguía ya la completa integración y entonces ya para estas fechas íbamos a estar viviendo un mercado totalmente unido en Mercosur, un mercado totalmente unido con el TLC, ¿no? O el NAFTA, más la Unión Europea, y lo que hemos visto es totalmente lo contrario, ¿no? Sí, o sea, un poco es por esas falsas expectativas que dio la globalización, ¿no? Porque en realidad lo que hemos visto es que aumentó la desigualdad. Y pues la gente, por más ropa que traigas de todo el mundo, si no tienes una calidad de vida, pues tarde o temprano se va a revelar, ¿no? Claro. Y por esa razón, sobre todo en el Reino Unido, ¿no? y en Estados Unidos, están rechazando estas instituciones. Por eso lo que nos habían enseñado que el guau era la Unión Europea, pues resultó sí. un espejismo, ¿no? Claro, sí. De eso a estar como antes, pues sí, mucho mejor como está ahorita la Unión Europea, pero no consolidó. Sí, bueno, claro, sí, por supuesto. Sí. Yo digo que era como un periodo de enamoramiento del neoliberalismo y de repente ya nos dimos cuenta de lo que realmente era. Sí, porque bueno. Y nos desenamoramos un poco. Sí, y ¿no? Bueno, con este tema de la desigualdad, ¿no? Personalmente creo que el neoliberalismo, el sistema económico neoliberalista, no es que teóricamente sea malo, ¿no? Sino más bien es como en la práctica se lleva, pues lo único que está obligando es que vaya en contra mismo del neoliberalismo, porque si crea desigualdad, que es parte de lo que vamos a hablar más adelante, pues el mercado, ¿dónde va a haber mercado? Por eso digo que es como un enamoramiento, ¿no? O sea, tienes tus expectativas y dices, todo va a ir perfecto y él es perfecto o ella es perfecta y de pronto te vas dando cuenta que en la práctica, ¿no? Claro. En el día a día ya no es tan fácil, ¿no? Ya no está de buenas todos los días, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues es bien interesante. La época que nos toca, nosotros como internacionalistas, es bien interesante, ¿no? Ver estos fenómenos, es interesante y también alarmante al mismo tiempo porque la vuelta al nacionalismo extremo, ¿no? En los mismos atentados del día de ayer en Alemania, de la extrema derecha, son terribles, ¿no? ¿Qué es parte de este fenómeno de yo diría como de regreso al nacionalismo tradicional, que ya habíamos visto que no es buena idea? Tenemos varios ejemplos de que no era buena idea. Y de pronto volvemos a eso, ¿no? Como sociedad, y es complejo entender el proceso antropológico que estamos viviendo, ¿no? Claro, porque también hay, nuevamente, desde mi punto de vista, la desigualdad es como la madre de todos los males, ¿no? Porque precisamente no han cuajado estas teorías, no se han visto resultados, y esto hace que pues la respuesta más fácil es que el malo es el extranjero, el causante de todos los males. Bueno, estamos viviendo con los migrantes, ¿no? Los migrantes, cuando la gente migra, y eso es bien importante tenerlo siempre presente, no lo hace por hobby, no lo hace porque esté en su casa esperando a ver en qué momento se le ocurre sacar toda su familia e irse a otro país, ¿no? Regularmente son por conflictos. Con todos los riesgos y demás que eso conlleva, ¿no? Correcto. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la sociedad mexicana? En general de rechazo. Entonces, sí es como complicado ver y es un poco
triste ver cómo en pleno siglo XXI seguimos discriminando, seguimos viendo muestras de xenofobia, aún con gente que inclusive tiene títulos universitarios. Que yo creo que tiene que ver con la desigualdad justamente, que ahorita regresando del corte vamos a hablar justo de lo que es la Agenda 2030, que tiene que ver con esta desigualdad, porque mucho de este racismo viene del clasismo, digo yo. Pero vamos a un corte, no se vayan, estamos en Mood TV, WMWDTV, en Instagram, Spotify, Facebook, YouTube, Dailymotion y Twitter. No se vayan, regresamos. ¿Sí le puso el corte o no? ¿Qué pasa? Ya estamos de regreso en la fórmula perfecta, estamos hablando de la Agenda 2030 y de temas internacionales y nos quedamos hablando del tema de desigualdad. Entonces, creo que no todo el mundo sabe qué es la Agenda 2030, entonces me gustaría que lo explicaras. Claro que sí. Que eres muy bueno explicando cosas. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo. Okay. Bien, la Agenda 2030 es un documento como tal en donde recoge lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS. Los ODS, perdón. Los ODS a su vez son el resultado de los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Resulta que para el año 2000, Naciones Unidas se establecieron 8 objetivos de desarrollo del milenio que para 2015 se tenían que cumplir, que tenían que ver con el desarrollo. ¿Qué pasó? ¿Qué creen? Y entonces, 5 años antes de este vencimiento, se vuelven a reunir en Naciones Unidas los líderes internacionales y crean los ODS, es decir, los objetivos que iban a partir de 2015 hacia el 2030, por eso se llama la Agenda 2030. Correcto. Eso es así, prácticamente es como sinónimo, ¿no? O sea, digamos que lo que se tiene que cumplir a nivel internacional o lo más cercano a, o por lo menos trabajar en esos temas, del 2015, o sea, ya llevamos unos años, al 2030, ¿no? Correcto, y ahorita en 2020 empezamos en el decenio de los ODS, porque ya nos faltan 10 años. Entonces hay que apresurarnos. Y no estamos cerca, ¿no? De algunos. Sí, la verdad es que hay resultados mixtos como todo, sí es complicado. Algo muy importante de los ODS es que estos fueron creados por el gobierno, los gobiernos de los países miembros de Naciones Unidas,
y posteriormente fueron permeando hacia los demás actores. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes los ODS? Porque son el modelo civilizatorio si es que queremos progresar. O sea, si realmente vemos como el mundo, como en un futuro, una vida mejor, una calidad de vida mejor, esta es nuestra guía. Por eso es tan importante. Ahora, estos ODS no solamente son para el gobierno, en realidad es un modelo de gobernanza mundial, es decir, que tanto el gobierno como la iniciativa privada, como el sector civil, como los medios de comunicación, la academia, todos los actores tienen que estar trabajando en conjunto para poder lograrlo. Por eso son tan importantes. ¿Cuántos objetivos son? Son 17 objetivos y cada objetivo tiene metas. Entonces son 17 objetivos y 169 metas. Digamos que parte de lo general, los objetivos, y se van desglosando en metas, ¿no? Okay. Y bueno, son distintos. Yo les traigo unas tarjetas. Qué bueno que traes tu acordeón, porque no a pesar de que los he visto 80 veces, no me los aprendo todos. Uno muy importante, bueno, el primero. Con el fin de la pobreza, ¿no? Que es justo lo que estábamos hablando de la desigualdad, correcto, ¿cierto? El fin de la pobreza porque, bueno, se entiende que más de la mitad de la población vive en pobreza, en extrema pobreza. Entonces, ¿qué esperanza? Que extrema pobreza se había puesto como una línea de personas que viven con menos de $1 diario, ¿cierto? Sí, promedio. Ya depende del país y depende de la región, pero es como el estándar, ¿no? Y bueno, no nos vayamos lejos. México tenemos a más de la mitad de la población en pobreza, no en extrema pobreza. En extrema pobreza sí ha habido avances, se ha reducido, pero en pobreza no se ha reducido. Entonces, seguimos siendo uno de los países paradójicamente más desarrollados, pero más desiguales. Correcto. Y eso, somos un caso de estudio, somos el bicho raro, por así decirlo, en el mundo. Pero bueno, en uno de los objetivos es el fin de la pobreza. Hay varios, hay uno que a mí déjenme decirles que yo estoy en el sector asegurador y obviamente es el sector privado y por eso estoy aquí también, que precisamente se llama trabajo decente y crecimiento económico. Este otro objetivo. Otra vez, trabajo decente, grábenselo. Y crecimiento económico. Si no tenemos un trabajo decente y crecimiento económico, no hay desarrollo sostenible. Es correcto. O sea, por eso está en los objetivos de 2030. ¿No? Y es muy interesante porque se ha modificado el concepto de desarrollo a solamente la parte económica. O sea, a partir del Congreso de la Cumbre de Río del 92, que entra el concepto de desarrollo sostenible, se incorpora a la esfera del desarrollo, que solamente, digamos que dominaba la parte económica, se incorpora a la esfera social y la parte ambiental. Entonces, estas tres esferas nos dan precisamente lo que es el desarrollo sostenible. A partir del 92 se empieza a trabajar en esto. Por eso, estos 17 no solamente tienen que ver con economía, tienen que ver con un conjunto de factores relacionados con la parte social, económica y ambiental. Uno de ellos, también muy importante, es la acción por el clima. Hay muchos negacionistas que dicen que no hay cambio climático. Ajá, como Trump, ¿no? Gracias. Entonces, uno de ellos... que de hecho se ha negado a firmar acuerdos internacionales para cumplir con este tema, ¿no? Y bueno, también hay una razón económica detrás, ¿no? Sí, bueno, claro. Como todo, pero... sí, no es pura negativa por ignorante, o sea, sí tiene un tema económico hay detrás, una razón, ¿no? Y que no nada más Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, correcto. Brasil, Brasil con Bolsonaro, pero China inclusive. China, pues sí. India, claro. ¿no? Porque lo que ellos dicen es que en el pasado quienes lograron el desarrollo fueron los países que hoy en día conocemos como industrializados. Y ellos tienen el derecho también, los otros países, de desarrollarse, pero eso implica contaminar. O sea, sí, pero si nos vamos a eso, pues entonces también el trabajo esclavo, ¿no? Sí, bueno. No porque la mayoría de los imperios se desarrollaron gracias a eso, o sea, no podemos tomar eso como un punto de partida, ¿no? Sí, pero es la parte en donde ellos se justifican. Ahora, evidentemente este tipo de iniciativas mundiales es tratar de mediar y poner como un lenguaje básico en que todos puedan cooperar, ¿no? Entonces, los ODS, que es la Agenda 2030, en eso trabajan. Ahora, como les comentaba en un inicio, ¿por qué es tan importante la iniciativa privada? Evidentemente esto lo maneja el gobierno, los gobiernos de los países miembros de Naciones Unidas, pero sin lugar a dudas, uno de los aliados principales es la iniciativa privada, porque el gobierno, ningún gobierno en el mundo lo puede hacer solo.
y es solamente con el apoyo, bueno, no solamente, pero principalmente con el apoyo de la iniciativa privada que se puede lograr esto, ¿no? Evidentemente, por ejemplo... Sí, claro, si las empresas no dejan de contaminar, si las empresas no te dan un trabajo decente, si las empresas no hacen esta parte que les toca, pues se vuelve un poco complicado, ¿no? Y sobre todo cambiar la manera de que hacen negocio, que eso es algo bien interesante. Híjole, pero es que implica cambiar ciertos modelos de negocio en ciertas industrias, ¿no? Y lo que más implica es justamente de dónde sale la utilidad que las empresas están acostumbradas a recibir, ¿no? Es todo un debate, no hay consenso, de hecho lo podemos ver en temas tan básicos como el etiquetado, por ejemplo, ¿no? De los nuevos productos. Que de hecho hay una nueva ley de etiquetado en México. Correcto, y que es muy debatida por precisamente lo que implica para el sector privado, ¿no? Pero desde las mismas industrias extractivas, por ejemplo, ¿no? Hasta dónde pueden contaminar, hasta dónde inclusive se maquillan las cifras de que son socialmente responsables, que a eso quiero llegar, pero sin duda, si no tenemos una cooperación de todos los actores, los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Hablando de los fake por news, ejemplo, cómo pueden contaminar o cómo pueden detener el progreso si lo único que están creando es división cada vez más, ¿no? Hay noticias amarillistas y información mal manejada, y ¿no? Sí, es correcto. Entonces, sí es bien importante la participación del sector privado. Hay muchas alianzas. Les quiero comentar que el año pasado el Consejo Coordinador Empresarial firmó un convenio con Naciones Unidas y con el gobierno para que se comprometiera el sector privado en los 10 principios que son del Pacto Mundial. El Pacto Mundial es una iniciativa de las empresas que se alinea o se asocia con Naciones Unidas para poder lograr la responsabilidad social y los ODS. Entonces, es muy importante que las empresas tengan un área de responsabilidad social alineadas con la visión de los ODS para que realmente puedan contribuir y no sea confundida con la filantropía, que muchas veces las empresas hacen eso, que sí, no está de más, de hecho, no, digamos que pueden convivir, debería ser, ¿no? Parte de los puntos, exacto. Pero no necesariamente responsabilidad Pero social. fíjate que lo que yo he visto, por lo menos en el caso de México, es que no hay una congruencia entre el gobierno y el sector privado. ¿Qué quiere decir? O sea, a ver, debería de haber incentivos fiscales que digan, o incentivos de algún tipo, que digan, si tú cumples con esto que es ser empresa socialmente responsable, pues tienes estos beneficios porque estás haciendo algo benéfico para el país, ¿no? O sea, se queda como un tema de valores y ética para las empresas solamente. Sí, algo como goodwill, ¿no? Y por eso muchas empresas no lo toman. Sí hay medidas en donde se puede ver la cooperación directa entre el gobierno y el sector privado. Lo que pasa es que también hay un tema de comunicación. No se comunica de la forma correcta. Entonces, hay muchas iniciativas. Yo te puedo decir que he estado presente en algunas reuniones en donde tanto el sector privado como el gubernamental se comprometen y se firman. Bueno, el tema del convenio que les platico es un ejemplo, pero no deja de ser la nota del día y luego se olvida. Entonces, sí se cumple, necesita. se toma la foto y ahí muere, ¿no? Y hay empresas que sí lo están haciendo. Yo te puedo decir del sector asegurador, no voy a decir cuáles, pero muchas de las grandes que ustedes conocen tienen ya programas de responsabilidad social, están haciéndolo de una forma adecuada. Y bien hechos, bien estructurados, pero que no sí se comunican son buenos, como ¿no? deberían, ¿no? Claro. Y hay tipo de incentivos, por ejemplo, están los fondos verdes, está este tema de cumplir con las normas, hay una norma de responsabilidad social, o sea, sí hay como mecanismos, pero le tienen que entrar todos, directamente todo el sector privado. Así sea una microempresa, puede hacer algo de responsabilidad social. No tiene que hacer todo. Y es que luego pensamos que solo lo pueden hacer las empresas más grandes, ¿no? O sea, solo las top 10 o las top 500, ¿no? Lo pueden hacer, pero el resto no. Y lo cierto es que no es así. O sea, tiene que participar todo el sector privado, ¿no? Sí, de hecho ese es el tema con Naciones Unidas, que no se quede nadie atrás, inclusive las pymes, MIPYMES, ¿no? Las micro, pequeñas y medianas empresas. De hecho, nuestro país es un sector muy importante, casi el 70% de la economía la componen estas MIPYMES, y por eso ellas tienen que hacer responsabilidad social, no tienen que hacer todo lo que implica con que hagan uno. De hecho, la iniciativa de los ODS es que adopten uno. O sea, muy importante, la responsabilidad social tiene que ver con incorporar al negocio de la empresa una acción social. Entonces,
No es filantropía en el sentido de que ahí vamos a juntar tapitas, que está bien, no digo que no lo hagan, pero no es esa la esencia de la responsabilidad social. Es más, por ejemplo, la inclusión de gente con ciertas discapacidades distintas, ¿no? O sea, ¿qué tanto valor agregado le da a una empresa que contrate gente con ciertas discapacidades? Mucho. Hay muchos programas, te puedo decir una empresa muy grande de seguros que tiene una planta impresionante de gente con capacidades distintas, motoras, y el beneficio no solamente para ellos, sino para todo el ambiente de los colaboradores es muy distinto. Correcto. Y dentro de los puntos de los 2030, a mí me gustaría tocar uno que es el quinto, que tiene que ver con la equidad de género. Porque dentro de las noticias que yo leía del 2019 lo catalogaron como el año de las mujeres, ¿no? Y yo decía... Y estaba en una discusión, es una plática de amigos, ¿no? Y decían, bueno, es que este tema, es que no es nuevo, o sea, es que el vandalismo, pues sí, pero ya se puso en la agenda nacional. O sea, este tema de manifestaciones, de pedir equidad, de que estén estos temas, de que tenga visibilidad, tiene mucho tiempo. Desafortunadamente, y no hemos logrado. Y a nivel económico, o sea, quitando el tema, que no quisiera hablar de temas ni políticos ni de otros puntos, pero lo decía Ban Ki-moon, o sea, no podemos ganar el desarrollo sostenible si tenemos a la mitad del equipo en la banca, y con eso se refería a las mujeres, ¿no? Entonces, sí hay estudios, investigaciones, etcétera, que dicen que cuando estamos en equidad, quiere decir pago igualitario, que es el equal pay, si estamos en condiciones de no generar ambientes laborales de acoso, donde haya como otro tipo, digamos tal cual, la equidad en el ambiente económico, sí se genera desarrollo económico para el país. Sí, no, está aprobado. Bueno, Finlandia tiene una tradición, bueno, ahorita con la primer ministro más joven, ¿no? Y todo su gabinete, en la mayoría es 34 mujeres, años, ¿no? 34 tiene, ¿no? años. Sí. Y en Islandia también, que fueron pioneros, ¿no? Bueno, los países nórdicos son como un modelo. Es que ¿no? están como en otro nivel. Llegaron, claro, también son Yo más digo pequeños, que piensan con la cabeza más fría. Literal. Es un chiste muy malo. Pero sí, bueno, son experimentos, el estado de bienestar, ¿no? Creo que sí es bien importante, sobre todo hoy en día, ¿no? Es bien triste, y te lo digo como hombre, es bien triste que estamos en el siglo XXI. Tú vas, por ejemplo, me pasó hace poco, en el vestidor del gimnasio, ¿no? Que es de puros hombres, escuchas las pláticas y de verdad dices, no lo puedo creer. Es neta, ¿no? Es de verdad, o sea, es triste porque esas personas tienen hijos, esas personas están también educando a su descendencia y están reflejando machismo, que no lo dicen públicamente porque se ve mal, ¿no? Pero en círculos privados. Y, por ejemplo, hace poco en una plática del sector llevamos a un experto en publicidad de género, ¿no? Nos explicaba con comerciales cómo está esta parte de la desigualdad, ¿no? No sé si se acuerdan de un desodorante que salió en Chihuahua y luego venían así a reclamarle los personajes históricos, ¿no? Es decir, este tipo de temas lo tenemos tan interiorizado que a veces no nos damos cuenta, y como hombre tampoco lo damos cuenta. Por eso también a nosotros nos cuesta, ¿no? Saber hasta dónde es una lucha, que, por ejemplo, no ir a las marchas, ¿no? Ahora que les dicen no vayan a los hombres, y hay muchos, yo me considero un aliado. Pero es que, ¿qué es equidad? O sea, sí, pero... Sí, no, y lo que pasa es que también es algo que arrastramos de la educación. No hemos tenido una educación, y yo en eso quiero hacer mi doctorado, perdón, que es la educación basada en los derechos humanos, en la comprensión de los derechos humanos. No tenemos eso. ¿Y eso cómo lo vemos reflejado? Pues en esta división, esta intolerancia. ¿Por qué? Pues porque si nos hubieran enseñado en niveles básicos que hay derecho de la mujer, como hay derecho del niño, como hay derecho del indígena, como hay derechos específicos, no es sino una medida para contrarrestar este atraso histórico. No es porque se le quiera privilegiar a la mujer, al indígena, al niño, etcétera, sino porque históricamente ha sido discriminado. Es una medida temporal, esperemos que sea temporal, para contrarrestar. Sí. O sea, el tema de cuotas, por ejemplo, que se ha discutido mucho, de la participación de las mujeres desde temas gubernamentales hasta ahora en consejos empresariales, por ejemplo,
tiene que ver con que no se abrían esas oportunidades. Entonces ahora tiene que ser a fuerza, pero esperemos que no sea así, o sea, que en algún momento eso deje de existir, claro, y que la equidad se dé como tal. Entonces, si hay más hombres capaces, pues habrá más, y si hay más mujeres capaces, pues así será. O sea, será una cuestión de competencias y no de género. Sí, pero no estamos ahí. Todavía no, muy lejos de estar ahí. Y sobre todo el tema de las acciones afirmativas, ¿no? Que ese fue el debate en esta plática que les comento, porque justo hablábamos de las cuotas y ellos decían, es que hay muchas mujeres que están pero no tienen las competencias. Bueno, hay muchas personas en Estados Unidos de raza negra que en algún momento no tenían, claro, y ahora ya se nivelaron. Pero además yo les digo, ok, sale, hay mujeres por la cuota que no tienen las competencias. ¿Y cuántos de los hombres que están sí tienen las competencias? ¿Todos? ¿En serio? Correcto, sí. Pero bueno, vamos a un corte rapidísimo, regresamos, ya me desvié un poco del tema, pero es importante. Entonces, no nos dejen de ver, estamos en Mood TV, WMW. Minutos. ¿Cómo están? Ya regresamos del corte. Qué bueno que me hicieron un corte, porque si no nos hubiéramos ido con ese tema infinito 2 horas, yo creo. Pero bueno, vamos a regresar a hablar de la Agenda 2030 y de lo que tiene que ver con el sector privado, ¿no? Claro. Sí, bueno, como les comentaba, lo pueden hacer cualquier empresa, puede ser tú microempresario o agente independiente y puedes tener un programa de responsabilidad social. ¿Qué se necesita hacer? Yo les recomiendo entrar a al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al PNUD. Ahí tienen la lista de los ODS y ustedes adopten uno, el que más les guste. O sea, pongan en Google Objetivos 2030 o Objetivos ODS, PNUD, ¿no? O ODS, cualquiera de esas, y les va a salir. De hecho, si lo buscan hasta como imagen, salen y están los 17 objetivos, están por color, están muy sencillos. Exacto. ¿No? Y el que más te llame la atención, por ejemplo, este de equidad de género, ¿no? El del cambio climático también, que es algo muy urgente. Están temas de consumo responsable, de producción responsable, es decir, hay muchos que tú puedes como individuo adoptar. Hay muchas, inclusive, acciones muy puntuales desde tú, en tu día a día, ¿qué puedes hacer? Claro. Y hay algunos que son más aplicables para ciertas industrias que otras, como acabar con el hambre, pues puede ser algo de los restauranteros, por ejemplo. Por ejemplo, inclusive tú mismo, ¿no? En vez de dar una limosna, ¿no? Puedes dar una manzana, algo que dices, ¿eso cómo contribuye? Pues estás contribuyendo a que a alguna persona le reduzcas la sensación de hambre. Por ejemplo, hay muchas iniciativas así, desde apaga la luz, que parecen nimiedades, pero de verdad contribuyen. Si lo no gastes todo. Agua, no gastes agua, báñate en 5 minutos, ¿no? Que casi nadie lo hace, pero en fin, hay muchas actividades que puedes hacer tú como individuo y tú como empresario. Entonces, sí es bien importante. Como empresario tenemos los principios del Pacto Mundial. También otra recomendación es que entren al Pacto Mundial, a la página del Pacto Mundial. Son 10 principios que se dividen en derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, y pueden hacer justamente firmar un convenio con el Pacto Mundial, y el Pacto Mundial lo que hace es algo voluntario, pero el Pacto Mundial te da lineamientos de cómo puedes aplicar
la responsabilidad social y alineado con los ODS. Entonces se puede, hay que tener ganas. Sí, de que se puede, es cuestión de voluntad y de entender que ahí, no nos vamos a meter a discutir sobre China, pero dentro de esto ellos sí piensan en un desarrollo como más a largo plazo, o sea, no es como nosotros, para nosotros a largo plazo es el siguiente sexenio, ¿no? Para ellos son 100 años, entonces cambiar un poco esta visión a decir, estoy haciendo esto no nada más para mí y ahorita y mi negocio, sino las generaciones futuras, ¿no? Sí, sobre todo, si me permites hablar del sector de donde provengo, lo que se llama la gestión del riesgo, ¿no? ¿Cómo le haces frente cuando te sucede algo? Pero desde tu persona hasta tu negocio. Si eres un empresario, imagínate que eres un microempresario, pones, ¿qué te gusta? Una panificadora, ¿no? Pequeña. Llega un temblor o una inundación, ¿y cómo vas a seguir produciendo? Claro. Entonces, todas esas cosas de los emprendedores deben de tener un programa de gestión de riesgos, que uno es a través de pólizas de seguros, pero también algo que se llaman planes de continuidad. A mí me sigue impresionando la cantidad de gente que compra una moto, un coche o lo que sea y no lo asegura. Sí, no, ¿Por bueno, qué? O sea, el índice de asegurabilidad en sigo autos sin entenderlo, ¿eh? no llegan ni al 30%, o sea, ¿De verdad? es impresionante. Guau, y es obligatorio por ley, no lo hacen. Y también tiene que ver por cómo se han manejado el sector, ¿no? Yo vengo, como les digo, del sector asegurador y afianzador, y estamos en campañas de educación financiera justamente para que la gente vea que sí es importante, que no es un negocio aparte, que es un negocio que te puede pasar, ojalá que no, pero hay probabilidades de que sí te pueda suceder un siniestro. Entonces, para eso tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque hay siniestros a siniestros. Imagínate que viene una inundación, claro, ¿no? Y tu casa ya no sirve. Entonces, no es lo mismo que empieces desde cero a que tengas un fondo que no te va a reparar todo, pero te va a ayudar. Por lo menos a te continuar. amortigua un poco el tema, ¿no? Y no tenemos cultura de aseguramiento. No tenemos, me incluyo, porque yo hasta que llegué al sector me hice consciente, por ejemplo, algo que ustedes ya han de saber, el tema de las pensiones, que no va a alcanzar. Ya sé, me tiene loca. Todo eso influye en el desarrollo. Claro, porque además vamos a tener una generación, no es para que se espanten, pero sí que tomen precaución, o sea, vamos a tener una generación en unos años de gente de la tercera edad que no va a tener ni posibilidad de empleo, ni tiene pensión, ni tiene el fondo suficiente para sobrevivir por sí mismo. Y además no tienen hijos. Y van a vivir más. Y van a vivir más años. De vida ha aumentado. Entonces sí se vuelve un problema social, ¿no? Y no hay recursos gubernamentales que alcancen. Correcto. Ese es el tema, ¿no? O sea, en ningún país lo hay. Entonces sí necesitamos ahorrar. Sí necesitamos prever. Por ejemplo, hay seguros para el retiro que te ayudan a minorar ese impacto, ¿no? Pero tenemos que hacernos conscientes. Creemos que nunca nos va a pasar, ¿no? O que alguien nos va a ayudar. Y si no hay nadie, si no hay alguien a quien recurrir, pues vamos a tener que vivir muy mal, no con el estilo de vida. Sí, y se va a incrementar el índice de pobreza, y entonces este avance que se pueda tener de esta Agenda 2030, pues se va a ir al caño, porque o sea, va a haber un retroceso en este tema de desarrollo probablemente, ¿no? Sobre todo con riesgos mucho más graves como el cambio climático, que tiene que ver con los ODS, que es justamente ahorita estamos viendo desastres muy fuertes. Hay algunos que están relacionados con el cambio climático, hay otros que no. Por ejemplo, las erupciones volcánicas no están relacionadas, pero cada vez es más frecuente los daños, porque además pues la población se va acercando más a estas áreas y eso hace que se incrementen los riesgos. Entonces sí es importante ser conscientes, desde no adquirir una propiedad que esté cerca de un volcán, ¿no? O en un, ¿cómo se llama? Estos ríos secos, ¿no? Sí es importante ser conscientes de lo que nos puede llegar a suceder. Hay seguros hoy en día hasta las mascotas. Antes, pues veíamos como parte de la casa, de los muebles, ¿no? Hoy en día las mascotas se han convertido casi en nuestros hijos, ¿no? Claro. En nuestra parte de la familia. Y por eso también el sector asegurador está evolucionando hacia eso, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con el desarrollo, o sea, el desarrollo individual y el desarrollo colectivo. Sí, y entender que, por ejemplo, en el grupo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? O sea, es algunas enfermedades que son más costosas. Tal vez las mujeres vivimos más,
pero de pronto nos cuesta más el tema de salud. Entonces hay que entender esa previsión desigualdad también, de productos, ¿no? También. Productos que son los mismos, hacen exactamente lo mismo y le cuestan más a las mujeres. Correcto. Y hay también a la inversa, también hay productos que es lo mismo, te cuestan más al hombre, pero vamos, se trata de trabajar en ello, ¿no? Hacernos conscientes que si queremos avanzar, estamos en el siglo XXI, bueno, Occidente está en el siglo XXI, si queremos avanzar... Hay otros países que ya están en el siglo XXI. Sí, mucho más avanzados, pero si queremos avanzar, si realmente queremos mejorar nuestra calidad de vida, pues tenemos mucha tarea por hacer, en todos los ámbitos. Y el tema es que yo creo que no tenemos educación financiera, ¿no? Entonces, sí creo que, pero bueno, ya en esta época tenemos información de muchas fuentes, que luego creo que es más maldición que bendición, ¿no? Porque tenemos tantas fuentes de información que luego no sabemos dónde buscar la información correcta. Entonces, pero ¿dónde podrían encontrar más información de lo que nos platicas? Bueno, de la Agenda 2030 directo con Naciones Unidas, todas las páginas. ONU México tiene una buena sección de noticias y están todos los ODS, en el PNUD tienen otra, en el Pacto Mundial tienen otra. Y bueno, la gestión de riesgos yo les recomiendo que entre a nuestra página imesfac.com.mx y también es IMESFAC.com.mx. Y también otra página. ¿Qué significa IMESFAC? Es el Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas. Okay. Y la otra es que trabajamos con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que es amis.com.mx. Ahí también van a encontrar mucha información del sector y de cómo ustedes pueden inclusive ver cuáles son sus riesgos, ¿no? Y tenemos aquí algunos que nos estaban viendo. Sí, Aaron, te mando saludos. Y no es que comparte fake news porque las creo, sino porque me divierten de pronto. Está Pedro Martínez, te mando un saludo. Gracias. Leticia Isgleas, hola Leti, ¿no? Y María que nos está viendo. Entonces, me hubieran gustado más preguntas. Yo creo que se quedaron con muchas preguntas los que nos estaban viendo, pero nos las pueden mandar, aunque, también, ¿no? Claro. ¿Qué haces en tu día a día que contribuya a un objetivo de desarrollo sostenible? Bueno, a ver que nos contesten. Y no se vale decir, ya no uso bolsas de plástico porque te obligaron. Oye, eso es terrible, porque fíjate, no hay bolsas de plástico, pero sí hay de papel. Entonces el efecto viene por otro lado. Entonces sí se necesitan crear políticas públicas que sean como más conscientes. Sí, pero se necesita generar conciencia, ¿no? Sí, o sea, sí, definitivamente. De pronto es como, pues carga tu bolsita, de verdad no pesa mucho, ¿no? O sea, exacto, lo mejor es cargar tu bolsa, ¿no? No seas flojo, ¿no? Pero sí es bien interesante esta parte de cómo bajamos la Agenda 2030, ¿no? Los ODS, hay una guía que se llama Guía para Flojos, así literal, es un PDF que ustedes pueden bajar, que son una acción diaria en donde tú puedes contribuir. Entonces, de verdad, ya con tanta información. Guía para flojos, así tal cual se llama. Literal. Está buenísimo. Desde, por ejemplo, levántate y apaga tu televisor, ¿no? Algo así tan sencillo, apaga las luces. Y eso es bien importante que seamos conscientes que el planeta tiene recursos finitos. De verdad, vean la temperatura del día de hoy en la ciudad. Estamos en febrero, se supone que es invierno. Y nos morimos de calor en la Ciudad de México. O las lluvias, que esperemos que no sean tan fuertes, pero todo eso ya tenemos que estar prevenidos para ver cómo nos puede afectar, ¿no? Entonces sí es bien interesante. Otra página que yo les recomiendo es que entren a la página del Atlas de Riesgo, atlasderiesgomexico.gov.mx, en donde ustedes van a ver un mapa, está súper padre, van a ver un mapa de todos los riesgos que hay por fenómenos naturales, desde huracanes, erupciones, no se espanten, es nada más para que estén precavidos, pero es bien interesante cómo en tiempo real imágenes satelitales de muchas fuentes se cruzan y crean estas imágenes, entonces bien interesante. Está buenísimo, me encanta verte porque cada vez que te veo o hablo contigo me dejas tarea. Sí, entonces para no perder la costumbre, guía ¿no? para flojos, ya que se metan a ver de qué se trata la Agenda 2030, que vean el Atlas de Riesgos. ¿Qué otra tarea nos dejaste? Pues miren, yo lo que siempre les digo en mis clases, el documento principal que deben leer son los derechos humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos, son 30 artículos, nada más, y eso nos va a dar mucha idea de qué queremos como sociedad. Correcto. Con eso. Muchas gracias, Roberto. Sí. Yo creo que vamos a tener que hacer una serie de programas porque estoy segura de que esta información nos hace falta a todos. Muchísimas gracias por venir.
Y bueno, pues aquí si se les perdió algún cachito del programa, lo pueden ver mañana en Spotify o en YouTube. Recuerden, Mood TV, WMWDTV, Instagram, Spotify, Facebook, YouTube, Dailymotion y Twitter. A mí me encuentran como fierro.mons en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. Gracias a ti, Monse. Hasta luego. Bye. Bye.